Buenas noches, soy Ana María Sabogal Parra de la técnica auxiliar administrativo y el día de hoy realizaremos el plan de mejoramiento de técnicas de la información. Hablaremos sobre el software, el hardware, los virus informáticos y el planeta Internet. Primero iniciamos con saber qué es una computadora y es el dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. La computadora consiste de dos partes, que es el software y el hardware. Iniciaremos con el hardware, que es utilizado para designar a todos los elementos físicos que lo componen, como gabinete, monitor, motherboard, memoria RAM y entre otras. El hardware se divide en hardware básico y hardware complementario. El hardware básico es el que agrupa los componentes imprescindibles para el funcionamiento de la computadora, como motherboard, monitor, teclado y mouse, siendo la motherboard, la memoria RAM y la CPU los componentes más importantes del conjunto. El hardware complementario es aquel componente no esencial para el funcionamiento de la computadora, como impresoras, cámaras, parlantes y demás. Los elementos básicos de una computadora son la memoria RAM y ROM, la tarjeta madre, el procesador, microprocesador o CPU, que las siglas en inglés para el concepto de unidad central de procesamiento. Tenemos al disco duro y a los dispositivos entrada y salida y de almacenamiento. La memoria RAM es conocida como memoria volátil, o lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente. Es por ello que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde. La memoria ROM es conocida como memoria no volátil, ya que la información contenida en ella no es borrable al apagar el dispositivo electrónico. La tarjeta madre es una placa de circuito impreso con algunos componentes integrados y la que conecta los componentes esenciales de una computadora. Se trata, por lo tanto, de un elemento fundamental en el diseño de dispositivos informáticos. El microprocesador es la parte de una computadora diseñado para desarrollar la importante tarea de ejecutar los programas. Por eso se afirma que es el cerebro, el motor y el corazón de una máquina o de una computadora. El disco duro, existen 4 tipos de disco duro. Está el SSD, está SATA 3, SATA 3, CSCSI, SAS. El hardware, tenemos el hardware de entrada, que consta de dispositivos externos, componentes situados fuera de la CPU de la computadora, y el hardware de salida consta de dispositivos externos que transfieren información de la CPU de la computadora al usuario informático. El hardware de almacenamiento, sirve para almacenar permanentemente información y programas que el ordenador deba recuperar en algún momento. Continuamos con el software. El software es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a una orden para que realice tareas específicas. El software se divide también en dos partes, que es el software del sistema y programas de aplicación. En el software de sistema encontramos el sistema operativo,
que, que nos sirve para facilitar la escritura y uso de sus propios programas, dirige las operaciones globales de la computadora, instruye a la computadora para ejecutar otros programas, controla el almacenamiento y recuperación de archivos, programas y datos, de cintas y discos, y posibilita que se pueda introducir y grabar nuevos programas e instruye al computador para que los ejecute. Los ejemplos más importantes del sistema operativo, en él encontramos el Microsoft Windows, que ahí encontramos el Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, Windows 10. En el Linux, Mandriva, Ubuntu, Kubuntu y Debian, por citar los más importantes. Tenemos a Apple MacOS, Symbian, Android, Windows Phone y BlackBerry, y entre muchos más. En el software de aplicación se dice que son los que emplean más frecuentemente los usuarios. Su variedad está solo limitada por la imaginación de quienes lo crean. Hay muchas clases de programas de aplicación, aunque hay unas más populares que otras. Encontramos programas de gestión, que ahí incluye contabilidad, facturación, recibos y entre otras. En el programa de comunicación internet encontramos el correo electrónico, contamos también con el navegador de internet, que es una aplicación de software que permite a los usuarios de internet acceder, navegar y buscar información, servicios o productos a nivel mundial. Una nota importante, que es una diferencia y debemos tener claro, es que los navegadores son los programas que instalamos en el ordenador para acceder a cualquier sitio web en internet, y los buscadores es el sitio web al que se ingresa a través de un navegador y que permite encontrar otros sitios web como imágenes a través de palabras claves de búsqueda. Los más usados son Google, Bing, Yahoo. Bueno, la función de un navegador web, su función principal de un browser es permitir la visualización de documentos de texto, los cuales pueden contener recursos multimedia. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora del usuario, pero también pueden estar en un dispositivo externo o a través de internet. Tenemos ejemplos de navegadores de internet como Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Apple Safari. Continuamos con los virus informáticos, que estos son programas maliciosos que infectan a otros archivos del sistema con la intención de modificarlo o dañarlo. Esta infección consiste en incrustar su código malicioso en el interior del archivo víctima, normalmente un ejecutable, de forma que a partir de este momento dicho ejecutable pasa a ser portador del virus y por tanto una nueva fuente de infección. Los virus informáticos hay muchos. Encontramos el caballo de Troya, que es un programa que se oculta en otro programa legítimo. Encontramos al gusano o worm, que la finalidad de él es la de ir consumiendo la memoria del sistema. Los virus macros son una secuencia de órdenes del teclado y mouse asignados a una sola tecla. Encontramos también el virus de sobreescritura, que son los que sobreescriben en el interior de los archivos atacados, haciendo que se pierda el contenido de los mismos. Encontramos el virus de programa, que es el que comúnmente infecta archivos de
de extensión como exe, com, ovl, drb, bin, dll. Y encontramos también virus debug, que estos son los que infectan sectores de inicio y boteo. Tenemos el virus de residencia, que se colocan automáticamente en la memoria de la computadora y desde ella esperan la ejecución de algún programa o la utilización de algún archivo. Tenemos los virus mutantes, que son los que cambian ciertas partes de su código fuente haciendo uso de procesos de encriptación y de la misma tecnología que utilizan los antivirus. Continuamos con el planeta Internet. Se dice que tras los sucesos del 11 de septiembre del 2001 se ha revelado como un magnífico sistema global de comunicaciones. En el capítulo 1, un mapa se llama Un mapa de la red. Allí, en 1995, Internet contaba con 16 millones de usuarios en el mundo. Se fue duplicando progresivamente y en julio de 2001 la zona con más internautas del mundo es Norteamérica. No, qué opino. Continuamos con el planeta Internet, que se dice que tras los trágicos sucesos del 11 de septiembre del 2001, Internet se reveló como un magnífico sistema global de comunicaciones. En el capítulo 1, Un mapa de la red, nos cuenta una breve exposición de los datos más relevantes como números de usuarios, extensiones y países con mayor implementación a Internet. En el capítulo 2, por parte de Magia, nos muestra el funcionamiento técnico de la red. En el capítulo 3, W nos hace una breve descripción de la World Wide Web y los nombres de dominio. En el capítulo 4, Viento en Popa, nos cuentan cómo empiezan a navegar y sobre los buscadores y sus recursos. En el capítulo 5, Tengo todo el mundo, los sitios web y la información más relevante. En el capítulo 6, el tercer entorno, nos habla sobre los chats, cuando empieza a aparecer correo electrónico y los arrobas. En el capítulo 7, Tienes un email, nos habla sobre el correo electrónico, el webcasting y otras formas de comunicación en la red. En el capítulo 8, Haciendo negocios 24 horas al día, nos habla sobre el comercio electrónico, que allí fue donde muchas personas empezaron a hacer negocios en diferentes países a través de Internet, donde podían comprar y así mismo recibir. En el capítulo 9, Bueno, bonito y barato, nos habla de algunas ventajas del comercio online y sus medios de pago. En el capítulo 10, Área restringida, nos habla de la seguridad en la red, los piratas informáticos, la firma electrónica. Y en el capítulo 11, Un enemigo mortal, nos habla de los virus informáticos, que fue de los que hablamos anteriormente. En el capítulo 12 y último, Curiosidades y sitios útiles, nos habla de páginas curiosas, como donde puedes aprender a dibujar dibujos animados, conocer la genealogía de todos los reyes de España, conocer los trucos de la fotografía o ver el último estreno de cine. También puedes ver el museo dedicado al retrete. Con esto finalizamos. Muchas gracias.